Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zlaturkoglu y Halil Brahim Ceylan. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En un mundo donde los gestos fugaces suelen decir más que las palabras y donde las historias del pasado permanecen latentes bajo la superficie del presente, una inesperada coincidencia entre dos figuras muy queridas del espectáculo turco ha encendido nuevamente la llama de la nostalgia y la curiosidad. Zlaturkoglu y Halil Brahim Ceylan, antiguos compañeros tanto en la pantalla como en la vida, se reencontraron en una mañana que nadie podría haber anticipado, dejando entrever que algunas historias quizás aún no han escrito su capítulo final. Ayer por la mañana, en un barrio tranquilo y arbolado de Estambul, los caminos de Zla y Halil se cruzaron de una forma que parecía sacada de una escena cuidadosamente escrita. Ambos se dirigían, por coincidencia, al mismo lugar, un café discreto pero acogedor que se ha vuelto popular entre artistas por su ambiente íntimo y su alejamiento del ruido mediático. Testigos presenciales, entre ellos empleados del lugar y algunos fanáticos que se encontraban cerca, describen la escena como inmóvil y cargada de energía. Según relataron, los dos actores se vieron desde una corta distancia, y durante unos segundos, no se dijeron una palabra. Solo se miraron. Una mirada que, según quienes los conocen, contenía más historia que cualquier diálogo. Había reconocimiento, sorpresa, quizás algo de nerviosismo, pero también una calidez que rompía el hielo del tiempo. Y entonces, en un gesto que muchos calificaron de maduro y profundamente humano, ambos se acercaron lentamente, se saludaron con palabras cortas y se fundieron en un abrazo que nadie esperaba presenciar. Pero lo que parecía ser solo un saludo cordial entre dos personas con un pasado común, se transformó rápidamente en algo más significativo. Halil, mostrando un gesto de caballerosidad y quizás también de genuino interés, le ofreció a Zla compartir un café en ese mismo lugar. La actriz, lejos de rechazar la propuesta, aceptó con una sonrisa leve pero sincera. Y así, ante la mirada atónita y emocionada de quienes presenciaban el momento, se sentaron en una de las mesas más apartadas del local, en lo que se convirtió, sin duda alguna, en el reencuentro más comentado del día. Durante más de una hora, los dos conversaron con naturalidad. No había cámaras oficiales, ni reporteros, ni entrevistas preparadas. Solo ellos dos, recordando viejos tiempos, poniéndose al día sobre sus vidas actuales y, quizás, explorando con cautela los ecos del pasado. Nadie sabe exactamente de qué hablaron, pero los gestos lo decían todo: risas suaves, miradas cómplices, silencios cómodos. Fue un reencuentro que, según muchos, se necesitaban mutuamente desde hace tiempo. Recordemos que la historia entre Zlaturkoglu y Halil Brahim Ceylan no es una más dentro del mundo del espectáculo. Su vínculo se gestó mientras protagonizaban juntos una de las telenovelas más exitosas de la televisión turca, en la que la química entre ambos traspasó la pantalla y alimentó incontables rumores de romance fuera del set. Aunque ninguno de los dos confirmó nunca una relación sentimental explícita, las señales,
las declaraciones ambiguas y la forma en que se trataban dentro y fuera de las grabaciones, bastaban para alimentar una narrativa que los fans hicieron suya con pasión. La abrupta salida de Sla de la serie que compartían generó un terremoto emocional tanto en la audiencia como, según se rumoreó, en el entorno de Alil. Se especuló mucho sobre las razones de su partida, diferencias con la producción, cansancio, nuevos proyectos, y sí, también conflictos personales. Lo cierto es que desde aquel momento, ambos siguieron caminos distintos, y aunque mantuvieron un perfil profesional y respetuoso, el contacto directo entre ellos desapareció por completo. Hasta ahora. Este encuentro, surgido aparentemente del azar, ha hecho que las redes sociales estallen en mensajes, especulaciones y teorías. Las etiquetas con sus nombres conjuntos volvieron a ser tendencia, como si los años no hubiesen pasado. Volvieron a encontrarse donde comenzó todo, escribió una seguidora en Twitter. Otro usuario comentó, esos abrazos no se fingen. Se nota que aún queda cariño. Incluso hubo quienes se atrevieron a imaginar un regreso profesional conjunto, y si este reencuentro es el preludio de una nueva serie. Pero más allá del deseo del fandom por revivir una dupla que marcó una época, el valor de este momento parece ir mucho más allá del entretenimiento. Habla de dos personas que, habiendo compartido un camino intenso y posiblemente doloroso, son capaces de reencontrarse desde un lugar maduro, cordial y humano. Habla del perdón, de la nostalgia, de las conexiones que no se rompen del todo. De esos vínculos que, aunque silenciados por el tiempo, laten bajo la superficie esperando una oportunidad para resurgir, aunque sea por un café. No se sabe si este encuentro marcará un nuevo comienzo entre ellos o si fue solo un bello epílogo a una historia que necesitaba cerrarse con dignidad y afecto. Lo que sí es seguro es que, en una industria donde los gestos suelen estar guionados y cada movimiento calculado, este momento se sintió auténtico. Y eso, en tiempos de apariencias, vale oro. Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Y tal vez no lo hagan. Quizás prefieran conservar este instante como algo solo suyo, fuera del alcance de las cámaras, como un secreto compartido entre dos almas que, por un instante, volvieron a encontrarse. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.